El testigo viviente. ¿Deben los cristianos modernos ser bautizados? William G. Weir nació en 1884 y ha pasado una vida activa como pastor y maestro de la Biblia. Su enseñanza ha sido hecha en South Lancaster Academy, Pacific Union College y el Colegio de Evangelistas Médicos. Sus pastorados han incluido Brooklyn, Nueva York y la iglesia del Sanatorio de Glendale en California. El Dr. Weir contempló su educación universitaria en Union College, Lincoln, Nebraska, y recibió la licenciatura en la Universidad de California. Entre sus publicaciones se encuentran La batalla de las iglesias y una contribución al comentario bíblico adventista del séptimo día. Quizás sea mejor recordado como maestro. Señales de los tiempos, 8 de mayo de 1945. En Primera de Pedro 2:21 leemos estas fascinantes palabras. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Aquí no puede haber disputas. El que quiera ser un cristiano modelará su vida de acuerdo con las instrucciones de la Biblia. Debe caminar en los pasos de su Señor. Por cuanto como el bautismo es uno de estos pasos, ¿no es nuestro deber obedecer esta ordenanza cristiana? Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Mateo 3, 13 al 16. Jesús no solo ordenó su propio bautismo, sino que lo hizo obligatorio para sus seguidores con las palabras así. Significa nuestra propia muerte al pecado y por consiguiente un ser criado para caminar en la nueva vida y santificada del cristiano. La muerte de nuestro Señor por el pecado y su resurrección para triunfar la vida se convierte en una figura hermosa e impresionante a través del bautismo, de dejar de lado la vieja vida de iniquidad para vivir la nueva vida de justicia. Dado que el bautismo significa entierro, usar, rociar o derramar agua en esta ordenanza viola el significado profundo de la misma. Por lo tanto, no es de sorprender que Pablo después escribe: un Señor, una fe, un bautismo. Efesios 4:5. Jesús no dejó, sin embargo, el bautismo cristiano depender solamente de su propio ejemplo. Él específicamente lo ordenó a su iglesia antes de su ascensión, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 18 al 20. No puede existir más grande garantía para esta ordenanza cristiana que el ejemplo y encargo de Jesús. Todo el poder del cielo se encuentra detrás de esto. Es de temer que muchos pierden el significado del bautismo porque fueron bautizados tan jóvenes que su significado es mínimo para ellos. No puede esperarse que un bebé de 1 año de edad sepa de qué se trata esta ceremonia. El bautismo de los infantes no está en armonía con el pensamiento de nuestro Señor, ya que Él lo explica llanamente que los candidatos para esta importante ordenanza primero deben de ser enseñados y deben creer antes de participar en él. Él dijo: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16, 15 al 16. Esta enseñanza
entendimiento y creencia debe preceder al bautismo. Pero alguien podría decir, el bautismo de los infantes puede ser defendido en la base de que el creer y el entender del padre sustituye el creer y entender del niño. Esto podría ser un pensamiento confortante, pero se torna en vacío delante de la enseñanza bíblica que dice que la fe es un asunto individual, que el creer de una persona no puede cubrir la incredulidad de otro. La salvación es personal, una responsabilidad individual para cada descendiente de Adán. Declara el profeta Ezequiel, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Ezequiel 14:14. Nuevamente Él nos dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ezequiel 18:20. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Hechos 8:12. ¿Cómo puede un infante creer antes de ser bautizado? Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:37 y 38. ¿Cómo puede un bebé arrepentirse antes de entrar en este acto sagrado? En Romanos 6:3 al 6, encontramos la razón por el bautismo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Romanos 6:3 al 6. El bautismo es un símbolo de la muerte y resurrección de Cristo. Significa nuestra propia muerte al pecado y por consiguiente ser criado para caminar en la vida nueva y santificada del cristiano. La muerte de nuestro Señor por el pecado y su resurrección para triunfar la vida se convierte en una figura hermosa e impresionante a través del bautismo, de dejar de lado la vieja vida de iniquidad para vivir la nueva vida de justicia. Dado que el bautismo significa entierro, usar, rociar o derramar agua en esta ordenanza viola el significado profundo de la misma. El entierro solo puede lograrse cubriéndose completamente, lo que a la vez indica que la inmersión puede ser el único modo verdadero de bautismo. La misma palabra bautizar, que hace de la palabra griega que significa sumergir, lleva solo el significado de sumergirse. No transmite en absoluto la idea de rociar o verter. El uso bíblico de la palabra muestra esto indiscutiblemente. Volviendo al bautismo de nuestro Señor, el registro dice que subió luego del agua. Esto demuestra inmersión, que era de hecho la única forma de bautismo en ese momento. Marcos lo pone en un lenguaje más definido. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Marcos 1:9 al 10. Si queda alguna duda sobre el modo adecuado de la ordenanza, observe lo que el apóstol Juan escribe acerca de Juan el Bautista.
Juan también estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque había mucha agua allí, y vinieron y fueron bautizados. Juan 3:23. Seguramente si rociar o derramar hubiera satisfecho el propósito, mucha agua no era en todo caso necesaria. Mientras seguían su camino, llegaron a cierta agua y el eunuco dijo: mira, aquí hay agua. ¿Qué me impide ser bautizado? Y Felipe dijo: si crees con todo tu corazón, puedes. Y él respondió y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y él ordenó que el carro se detuviera, y ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y él lo bautizó. Y cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Hechos 8:36 al 39. Tanto Felipe como el eunuco bajaron al agua y salieron de ella. La pregunta es ineludible. Si Jesús y los primeros creyentes cristianos estaban inmersos, ¿qué de nosotros? ¿No deberíamos también seguir sus pasos?